Pues seguimos viajando y seguimos yendo lejos. Hoy estamos en la Tierra del Sol naciente. No habíamos pasado por allí todavía en el podcast Entre lápices y pantallas y tenemos varias cuestiones muy interesantes hoy. Hablamos con una persona que no solamente lleva allí ya un cierto tiempo, sino que además por su trayectoria nos va a poder presentar diferentes marcas, muy interesantes todas ellas, y en la que está actualmente, que nos vamos a detener un poquito más. Ya la hemos mencionado en alguna ocasión, hoy la vamos a conocer ya un poquito más en profundidad. Bienvenido, bienvenida a este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo pues, al turismo, a la promoción de destinos, de los hoteles, la gestión, todo este tipo de cosas. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y tenemos con nosotros hoy a Oriol. Buenos días, Oriol. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días aquí, buenas tardes por allí. Efectivamente. Y bueno, pues ya sabemos, antes de empezar a coserte a preguntas, pues que empezamos preguntando siempre lo mismo. Oye, para aquellos que no te tengan muy bien ubicado todavía, ¿quién es Oriol y por qué está aquí hoy con nosotros? Pues bueno, primero darte las gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y bueno, soy un enamorado de la hotelería, de la restauración y sobre todo del sake. O sea, al final el sake ha sido una de las razones por las que he terminado en Japón. Independientemente de toda la pasión que tengo por la hotelería, sobre todo en el segmento del lujo y de los restaurantes, que realmente es mi área de expertise de alguna manera dentro de lo que es hotelería. Pero aún así es un tanto atípico a la hora de moverte por el mundo, porque normalmente cuando uno empieza a trabajar, suele empezar a trabajar en la proximidad de aquellos lugares pues, donde reside, donde ha nacido, donde ha estudiado, lo que sea, y luego pues se empieza a desplazar, a hacer unos cuantos kilómetros, ¿no? Sobre todo en este mundo del turismo que os gusta mucho moveros y hacer unos miles de millas, ¿no? Pero en tu caso empezaste a moverte ya desde muy prontito y a moverte aquí haciendo también unas cuantas millas a base de bien. Entonces, cuéntanos cómo Sí. fue tu inicio, cómo es esto de que empezaste a trabajar, digamos, en la hostelería más que en la hotelería inicialmente, ¿no? Mm. ¿Cómo fueron tus comienzos hosteleros y cómo es que te dio por moverte esa cantidad de metros, kilómetros? Pues sí, la verdad es que es un poco atípica y sí que es verdad que yo a nivel carrera he hecho, sí que es verdad que compensé los últimos años en España, pero había hecho mucho más carrera internacional que nacional. Y todo empezó, pues bueno, yo soy de la generación del 90 y cuando cumplimos la mayoría de edad y era 2008, que no era la mejor época del mundo a nivel trabajo, a nivel estudios. Y yo no sabía hablar inglés, entonces yo no sabía hablar inglés y justo me conseguí hacer un viaje para mis 18 años a Nueva York, o sea, yo trabajaba mientras estudiaba el bachillerato y dije, "Buah, pues me voy 4 días a Nueva York", y yo llegué a Nueva York y se me abrió el mundo de decir, ¿qué es esto? Y también un poco la frustración de decir, es que no me sé comunicar y quería exprimir mucho más la experiencia. Y decidí pues irme a Inglaterra porque era universidad, no lo tenía claro. Y dije, bueno, me voy un año a Inglaterra, mejoro, bueno, mejoro no, aprendo directamente lo que pueda de inglés. Y terminé en un hotel en la zona más rural de Reino Unido, en Somerset, en un hotel de 4 estrellas como fregaplatos. Y entonces, pues nada, ahí empezó un poco la pasión por la hotelería, porque realmente yo no vengo de una familia ni hostelera, ni con una gran pasión por la hotelería. Y nada, empecé a fregar platos y dije, pues oye, que me gusta el mundo de los hoteles, esto es interesante, oye, me gustan las dinámicas, me Aquí, gusta lo que aquí aprendo. tiene que haber algo genético. Eres la segunda persona que pasa por el podcast. Estuvo también Juan Carlos del Kimpton Isla, el chef ejecutivo de Mallorca, que también empezó su periplo en los restaurantes fregando platos y luego pues acabó pues en sitios como el Bulli, Can Roca o actualmente el Kimpton Isla, ¿no? De Mallorca. Yo frego los platos todos los días
Y nunca le he visto tanta emoción a fregar los platos como lo fregáis, como lo habéis visto vosotros. Entonces, oye, cuéntame cómo es esto de que entrando de fregaplatos te acaba gustando el mundo de la hotelería, porque ya eres el segundo que ha decidido tomar esta decisión y algo tiene que haber ahí. Pues yo creo que es las dinámicas y el ver cómo funciona el servicio. Aunque tú estás quizás en cierta manera en el último eslabón, tanto de la cocina como del servicio, tú veías a los camareros, cómo entraban, los cocineros, la tensión, la rapidez, la presión, y ese baile o esa danza, pues querías ver más. Y sí que es verdad que yo quizás he sido de la gente que ha terminado saliendo a la sala, porque la gran mayoría sí que es verdad que terminan en cocina. Sí que es verdad que durante una época en ese hotel, cuando ya mejoré un poco de inglés, pude pasar al pase de la cocina, pero yo seguía viendo a los camareros y hablaban y contaban historias con clientes. Y yo decía, es que yo creo que me va a gustar más estar fuera con los clientes, el ser un poco más dinámico. Y, y aunque me gustaba la cocina, dije, bueno, pues encontré una salida y una vía de escape que dije, la coctelería. Y claro, estamos hablando de la coctelería en 2008, 2009, que ahora sí que es verdad que está muy desarrollada, hay muchos cóctel bar, pero en esa época, pues no era el boom que es ahora, ni tenía ni tenías las oportunidades que tienes ahora. Y entonces dije, bueno, pues empecé a unir lo que me gustaba, que era mezclar cosas, un poco como cocina de manera líquida, y a la vez pude expresarme y estar con clientes. Entonces dije, pues bueno, oye, fue una salida que en ese momento fue un poco, no sé, saltar al vacío, pero que funcionó y salió bien. Y eso me llevó a terminar viviendo, mudándome de Inglaterra a Nueva York, que es donde un poco todo había empezado. Y ahí pues estuve prácticamente un año trabajando en un restaurante en Manhattan pues como bartender y aprender un poco más de mixología. Y claro, es un poco la cuna de la coctelería, o sea, la película Cocktail con Tom Cruise, pues era un poco estaba yo un poco alucinando. El marketing del cine que bien ha funcionado siempre, ¿eh? Sí, sí, Parece que se haya inventado todo cuando ha llegado alguna película que se ha hecho popular y bueno, pues oye, siempre ha sido ese impulso que tú, pues claro, estuviste allí un tiempo, digamos, reducido en sí, esta primera etapa, sí, pero parece que te gustó y que empezaste a moverte por diferentes lugares del mundo porque, claro, estuviste también en Florida, pero sí, claro, no fuiste de Nueva York a Florida porque correcto. eso lo hace cualquiera. Es No, más interesante ir de Nueva York a Europa otra vez, luego otra vez a correcto. Florida, luego otra vez a Barcelona y así pues los de la compañía aérea te tienen que haber hecho un Ya, monumento porque y estarían puntos. contentísimos. No, sí, al final llega un momento que también creo que tienes que, aparte de trabajar y estar en el día a día, creo que hay una parte de formación que se tiene que hacer. O sea, y soy de los que siempre se ha formado trabajando. O mientras trabajaba, hacía formación. Entonces, había un par de cursos muy interesantes de coctelería. Estaba empezando el movimiento de la coctelería en Barcelona. Y dije, oye, mira, llevaba ya un par de años fuera de España, ya tenía el nivel de inglés que me sentía cómodo, pero me faltaba esa parte de formación un poco más teórica y de profundizar y prefería hacerlo en España, en mi idioma, donde me sentía más cómodo y donde creía también que quería aprender dentro de mi país, porque al final creo que siempre hemos sido líderes en turismo, sobre todo en turismo de calidad. Creo que, he vivido en muchos países, creo que España es algo que durante muchos años podemos sacar pecho de que creo que tanto en restaurantes como en hoteles somos un país que no tenemos nada que envidiar a otros y quería también formarme en mi país porque creía que como líderes que somos en muchas facetas, eso me iba a sumar mucho en ser mejor profesional. Y sí, y volví a Barcelona. Fue una época que trabajaba también de bartender, pero a la vez pues estuve sacándome tanto enología, mixología, un poco el barmaster. Y de ahí pues lo que tú has comentado, me volvió a picar el gusanillo, apareció una oportunidad en Florida y me fui para Florida, a Palm Beach
y a seguir además en un concepto muy interesante que es los country clubs, que no son ni hoteles ni son residencias. Es gente que vive ahí, pero que a la vez tiene servicios sociales, pero que no es abierto al público. Entonces, también fue un concepto muy interesante de trabajar y ver y que sumaba un reto más quizás a mi carrera. Podríamos decir que es algo parecido a los condominios o las grandes residencias en bloques, pero en digamos, en plantas bajas, ¿no? Correcto, Alrededor de un campo de golf o algo así, ¿no? correcto. Lo habitual son miniciudades y sobre todo Florida, en la zona de Palm Beach, West Palm Beach tiene varios y son, pues quizás tienes dos, tres campos de golf privados y alrededor de esos campos de golf, en todas esas hectáreas, han construido mansiones y pues un club central donde hay restaurantes, una piscina, pistas de tenis y entonces es como mini urbanizaciones privadas con servicios donde tú compras tu casa, pero a la vez tienes servicios públicos, pues como restaurantes, piscina, etcétera, que los sirve pues gente que trabaja ahí. También, sí, fue muy interesante. La verdad que ver el sistema además, esto trabajé, era 2011. Y para mí nunca había oído hablar de lo que eran conceptos de Country Club y la verdad que creo que es un formato que es muy exportable a otras zonas del mundo. Y a partir de ese momento debes de coger confianza en lo que se refiere a la gestión, ¿no? Porque ya a partir de ahí empiezas a tener posiciones que se requieren de este conocimiento de gestión, ¿no? Sí, correcto. Y ahí pues salió la oportunidad de ir a Middle East, a Dubái. Esto era 2013. Y justo pues Kempinski Mall of the Emirates abría el primer restaurante español que abrió la región. Era un proyecto de Kempinski que luego replicó en Doha y que también replicó en algún hotel en África. Y era un proyecto de la región donde querían empezar a abrir en todos sus hoteles restaurantes españoles. Y pues tuve la suerte de poder hacer la apertura y estar como restaurant manager de ese restaurante. Y la verdad que fue una experiencia espectacular el replicar lo que vivíamos como españoles en Middle East y en una época que Dubái estaba en un crecimiento pues alucinante a nivel construcción. O sea, esto era 2013 y yo recuerdo muchos de los grandes hoteles que ahora pues están ultra reconocidos. Yo los vi como, bueno, cómo se construían. O sea, es más, yo dejé Dubái y ciertos de los mejores hoteles que hay actuales ni estaban planteados en el pipeline de las compañías. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita y donde aprendí lo que tú dices, toda esa parte de gestión. A nivel financiero, a nivel control de personal, cómo gestionar equipos. Fue una experiencia muy dura y muy bonita a la vez. O sea, pero sí que es verdad que yo era muy joven y fue una oportunidad que agradezco a toda la gente que apostó y que me formó y que fueron grandes mentores. Pero fue de llorar de varios días, de llegar a casa, llorar y decir, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué no he decidido hacer algo más fácil? Porque fuiste directamente desde Florida a Dubái o pasaste Mm, antes por Barcelona otra vez y de aquí fuiste Pasé, otra vez a Dubái y así tuviste esta escala intermedia, ¿no? mm, De mentalizarte y sobre todo sí, hagamos un punto y seguido aquí, mm, porque contigo hoy vamos a aprovechar para hablar de varias cosas. Y una de ellas, Kempinski. sí, Kempinski no ha salido todavía en el podcast. Es una marca que entiendo que está relativamente localizada en zonas más orientales, mm, medio orientales, orientales, y que por las tierras en las que estamos nosotros, sea bien Europa Occidental o sea América, puede ser una marca un tanto más desconocida, con un nombre parecido al de Kimpton, pero no sí. es Kimpton. Y entonces vamos a intentar ubicarla correctamente porque los hoteles Kempinski tampoco son pensiones ni hostales. Entonces, ¿cómo son estos hoteles? ¿Cómo es esa marca? ¿De dónde procede? ¿O cómo es esto de Kempinski? No, Preséntanoslo y así no. ya lo conocemos. Para nada, Kempinski yo diría que es la gran empresa hotelera clásica europea. Tiene varios de los hoteles, el Hotel Adlon de Berlín es su seña y figura.
el Kempinski de St. Moritz es otro de los grandes icónicos del lujo europeo que gestiona Kempinski. En mi época, para que nos hagamos una idea, Emirates Palace era Kempinski. Kempinski fue la empresa que abrió Emirates Palace. Kempinski ha sido siempre una empresa, bueno, una hotelera alemana de hoteles más tirando a la parte clásica de la hotelería y donde al final tiene una historia en Alemania donde varios de los hoteles más icónicos, históricos alemanes han sido Kempinski, Hamburgo, Berlín, Múnich y fue una empresa que vio muy claro que el crecimiento en los 2000 era Oriente Medio y África, y donde tuvo mucha inversión en esos dos territorios. Y como comentaba, pues Emirates Palace fue Kempinski, tenía residencias en La Palmera de Dubái en 2010 ya. Entonces, antes, bueno, prácticamente a la vez que Atlantis. Entonces, fue siempre un poco una pionera dentro de Oriente Medio y en el mercado africano también. Ujú, sí, realmente, claro, si he dicho que no había ninguno en Europa Occidental, bueno, Alemania sí podemos Sí. considerar que es Europa Occidental. Yo tengo en mente siempre, a lo mejor más hacia Turquía o hacia Hungría, Mm. tengo esas imágenes de estos Sí, hoteles clásicos, sí, como tú dices, con estas columnatas de acceso y este ritmo de ventanas y todo esto. correcto. Y bueno, pues es simplemente que las personas que nos escuchen, pues Kempinski es una de esas marcas de hoteles de 5 estrellas Sí, que, sí. bueno, se van a encontrar, sobre todo, yo creo que de manera más localizada y que todavía existe porque ahora viene la parte donde te sientes mayor. Y Sí, es que, claro, después de esto, pues vas a otro sitio, digamos, también en Dubái, que sí, ya no existe, que ya desapareció hace bastante tiempo correcto. y bueno, pues también en el mundo de la hostelería como tal, o aquí ya entrabas en otro tipo de competencias también cuando llegaste, bueno, hablamos de Starwood, que ya no existe, que hoy en día pues ya fue absorbido por Marriott, pero en ese momento, ¿cómo fue la cuestión? Pues yo aterrizo como General Manager de Level 43, que era un rooftop bar en Shakeside Road para 250 personas, helipuerto. Bueno, era un bar espectacular, vistas al Burj Khalifa, unas vistas panorámicas 360 Dubai. Y entonces yo ahí aterrizo ya en un puesto bastante más de gestión y donde ya. Pues ya ahí controlo cocina, controlo prácticamente el 360 de lo que era el espacio. La verdad que fue una experiencia muy bonita y como tú dices, también fue el último año de vida de lo que era Starwood, porque yo justo vuelvo a España después de Dubai y el mismo mes que yo dejo Starwood es el mes que Marriott integra la compañía en su portfolio y pasa a ser Marriott. Por lo tanto, viví el último año de vida de Starwood Hotels. Realmente siempre hemos pensado que nunca desapareció porque tiene una identidad tan potente que sigue perviviendo dentro de la estructura de Marriott, Sí. porque para aquellos que no llegaran a conocerlo, Starwood era muy grande, tenía muchas marcas muy reconocidas, bueno, tan reconocidas como que algunas de las que hoy en día son icónicas de la cadena Marriott, pues proceden de esta época de Starwood, pues yo qué sé, el propio Ujú. San Regis o Ritz. Correcto. Westin. Rich Carlton era Marriott, las del eje. Rich Carlton era Es más, una de las curiosidades siempre fue que, claro, Rich Carlton, donde había un St. Regis siempre había un Rich Carlton. En general. Sí que es verdad que donde había un Rich Carlton no siempre había un St. Regis. Pero siempre, y han sido las dos cadenas norteamericanas que han competido siempre como la excelencia, antes de que, lógicamente, pues Four Seasons, Aman, pero creo que siempre han sido los dos pilares y de la hotelería de lujo norteamericana histórica. Y St. Regis era el competidor. Y yo creo que en Starwood, y la gente que trabaja en Starwood y en el sector lujo, uno de los miedos que tenían mucho era que, que Marriott desintegrara a St. Regis.
Para nada, Marriott creo que ha hecho una gestión muy positiva en muchas marcas como Westin, como Luxury Collection, como W, St. Regis, donde realmente lo que ha hecho es integrarlas en su portfolio, no para nada despreciarlas. Y es más, incentivarlas y permitirles crecer y competir con sus hoteles. Y creo que eso ha hecho a Marriott una empresa más competitiva porque ha integrado a su competencia sin ponerle límites. Y creo que eso también es mucho, mucho decir, que lo fácil hubiera sido decir, bueno, mira, compro la competencia, la dejo como está. No, 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 al revés. St. Regis ha crecido bajo la marca Marriott, W ha crecido bajo la marca Marriott y Westin también. Y los ha puesto a competir mano a mano con lo que eran sus marcas. De hecho, hace unos días estuvimos en un evento aquí en Madrid donde se hizo el comentario hablando de la gestión de hoteles de 5 estrellas y de los límites que pudiera tener y las rentabilidades que puedan tener. El comentario que hizo uno de los expertos que estaban panelistas fue: recordemos que Marriott compró Ritz-Carlton y no Ujú. Ritz-Carlton compró Marriott. Correcto. Como diciendo, bueno, una cosa es la calidad del hotel o los servicios que pueda tener el hotel y otra cosa es el volumen la potencia económica que pueda tener dentro de lo que hubiera. Me quedé con esta cuestión de que la marca había sido integrada. Y fíjate, pues he llegado hoy a asimilarlo como si fuera también Starwood, Ujú. ya pues en el batiburrillo de las 40 marcas que tiene ya Sí, Marriott y que, bueno, pues esa dificultad que tiene de combinarlas todas. Pero claro, tú estás allí trabajando en un lugar espectacular, muy espectacular, un restaurante, una cosa pues digna de verse. Y de ahí pues llega un momento en el que dices, bueno, pues vamos ya a empezar a pasar al mundo ya de hoteles como tal, ¿no? sí. Y claro, pues como ya llevamos mucho tiempo por allí, por Oriente Medio y tal, parece que la Tierra tira, ¿no? Sí, Y que decides volver, más o menos volver, porque claro, tampoco es que te hayas estado quieto. Una cosa es que volvieras a España y otra cosa es que estuvieras quieto en un sitio. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo te pica el gusanillo este de empezar ya en el mundo de los hoteles a través de alimentación y bebidas, que no tiene ningún estrés, como ya sabemos, correcto. y te embarcas aquí en una tarea también con muchas ganas? Sí, pues yo llevaba 3 años ya en Dubái y yo había hecho ya varias aperturas de restaurantes, tanto en Barcelona, en mi paso entre Nueva York y Miami. Había abierto restaurantes en Dubái dentro de un hotel, como Salero en Kempinski o como Level 43 en Starwood, pero me faltaba la apertura de un hotel. Y sí que es verdad que yo venía, pues eso, Kempinski, Starwood, multinacionales, empresas grandes, y de golpe y porrazo, pues me contactan desde Madrid y bueno, van a abrir Totem, un hotel boutique en el barrio Salamanca, de una empresa que se llama Marugal. Yo no tenía ni idea de Marugal, pero tenían 3 o 4 hoteles que eran, que yo me metí en la página web y dije, wow. ¿Qué es esto? Y mira que Kempinski tenía varios hoteles muy guaus, ¿eh? Igual que Starwood, pero era otra sensación. Eran hoteles, pues, donde el detalle, donde estaba todo muy marcado, donde el sense of place era muy, muy, muy visual, donde la experiencia era distinta. Y claro, yo ahí es donde descubro un poco lo que es boutique hotel, donde de golpe y porrazo bajas pulsaciones. Y donde lo importante no es el número final como tal, sino todo el camino hasta llegar a ese número. Y me enamoro, pues me enamoro tanto del proyecto de Totem como de lo que es Marugal en sí. Y nada, y después de 3 años, pues decido hacer lo que, una de las cosas que me faltaba en el currículum, que era abrir un hotel. Y me tiro a ser el F&B manager de Totem en el barrio de Salamanca. Sí, y además le coges el gustillo a ir saltando, a hacer aperturas, ¿no? O a hacer configuraciones de personal, crear equipos, etcétera, Correcto. en lugares que anda que no tienen exigencia, porque la lista es bastante grande y oye, y muy chula, porque, por ejemplo, aquí nuestro invitado de hoy, pues es uno de los pocos que puede decir que ha abierto algo y además alimentación y bebidas
en un lugar tan exclusivo y tan complicado como pueda ser la isla de Formentera, ¿no? ¿Cómo es esto de Correcto. trabajar ahí en ese trocito de tierra tan exclusivo que prácticamente no te dejan ni quedarte, ¿no? Correcto, y no uno, abrí dos hoteles. O sea, al final, en toda mi historia con Marugal, terminé abriendo el segundo hotel. Pues todo en Marugal, todo fue un poco, yo digo, es muy romántico, ¿eh? Siempre lo romántico tiene las cosas positivas y las negativas, pero fue, creo que el momento adecuado tanto para mí como en el momento para la empresa. Marugal en ese momento, cuando en 2016 tenía unos 5 hoteles, 6 hoteles, y fue un momento desde 2016 a 2020 donde la empresa empieza a expandirse. Y pues abre el segundo hotel en Madrid, ya tenía Urso, abre Totem, y pues en 2018 abren Gecko, que hasta día de hoy es posiblemente el beach club más reconocido de Formentera, un boutique hotel, 30 habitaciones. Y lógicamente se encuentran que yo ya llevaba un par de años en la empresa, estaba en Totem y ellos ya sabían mi perfil, pues porque habían visto pues todo lo que hemos comentado hasta ahora y me dicen, oye, mira, ¿te apetece irte 6 meses ahora a Formentera? Tenemos otro proyecto a futuro en Málaga que también nos gustaría que llevaras tú y pues me pasé pues prácticamente 2018 haciendo apertura de Gecko, ayudando como Task Force y poniendo todo lo que era el departamento de Fanvia a punto del hotel. En 2019 me mudo a Málaga para hacer la apertura de Palacio Solecio y poner todo el hotel a punto. También en 2019 me voy a ayudar a Urso en un cambio de responsable de F&B y estoy ahí unos meses. Entonces, bueno, me hago un poco la persona que va llevando el F&B operativo de los hoteles y voy echando un cable a las propiedades. Ujú, y claro, saltando, es que realmente llega un momento en el que te dicen, oye, mira, pues esto de la alimentación y las bebidas, pues casi que te vas a encargar tú, Mm, porque ya empiezan a caer bajo tu responsabilidad, pues no solamente estos hoteles de manera individual, sino algo más conjunto, ¿no? Y ya incluso correcto. también alguno que excede nuestras fronteras, ¿no? Y ya Sí. buscando además, es curioso porque en tu caso, sí que son establecimientos que han buscado un reconocimiento que no es tan habitual que se persiga, creo yo. Ahora tú me corriges Mm, en lo que vaya diciendo mal, pero en tu caso has tenido mucho contacto con el asunto este de las llaves, ¿no? De las llaves que concede Michelin y que realmente es algo que creo que es bastante reciente y que parece que en tu trayectoria es algo que te has tomado en serio. Y entonces me gustaría que hablaras un poquito de cómo es esto de en varios hoteles con restaurantes en diferentes países andar, digamos, con estas certificaciones o con estas llaves que, bueno, explícanos qué significan. sí, bueno, así rápido, pues llega un momento que Marugal hace una expansión internacional, abre hotel o empieza a gestionar un hotel en Londres, otro hotel en Ginebra, crece también en Francia, ya tenían en esta época que yo estaba un poco a nivel península, ya operaban el Castillo de Chambord en el Loira, también expanden en Portugal. Y pues, oye, llega un momento que la empresa a nivel corporativo crece y pues me proponen dirigir el departamento de Food and Beverage de la compañía y crearlo de cero, por lo que una experiencia súper bonita que me hizo ganar muchas millas de avión. Ahí sí que es verdad que me pasaba el día en un aeropuerto, o sea, he llegado a coger 120 aviones al año y entonces, pues bueno. Como tú comentas, en 2000, si no me equivoco, es 2022, Michelin lanza lo que es las llaves Michelin. Y Marugal, creo que, bueno, Marugal, creo que si hablas con cualquier persona que trabaje en Marugal, jamás ha buscado intencionalmente nada. Pero sí que se tenía una manera de trabajar muy enfocada al sense of place, al cariño, al detalle, a ir a hacer que la experiencia del cliente fuera única en cada uno de los establecimientos. Nosotros lo que teníamos en mente era el desestandarizar.
sea, Marugal en cada hotel, que esa era la parte complicada, pero a la vez parte preciosa, era que cada hotel tenía que tener su propia identidad. Cada hotel tenía su manera de tratar al huésped. Cada hotel tenía su esencia. Y pues naturalmente por el tipo de enclave que eran, por los servicios, por la restauración, por muchos factores, bueno, se convirtió en la empresa española que más llaves Michelin tuvo a nivel boutique, a nivel boutique. Y es que llegamos, bueno, el Hotel de Suiza entró en la guía con 3 llaves directamente, el Hotel de Portugal con 2 llaves, Cap Rocat con 2 llaves, Aquelarre con 2 llaves. Entonces, al final, todos estos hoteles entraron a la guía, pues un poco en plan de aquí estamos. ¿Qué diferencia hay entre las estrellas y las llaves de Michelin? Pues la verdad que ellos lo enfocan bastante parecido. O sea, al final una llave es, pues oye, si vas a este destino, pues quédate aquí. O sea, porque al final estás un paso por encima de los hoteles que no tienen. 2 llaves es si estás planteándote, me lo invento, Madrid, no, Madrid no, imagínate, Toledo. Pero tienes un restaurante con 2 llaves, oye, desvíate un poquito y quédate aquí, que quizás no es donde tú querías dormir, pero vale la pena. Y el tercero es que son hoteles que directamente merecen el viaje. O sea, es como Beau Rivage en Ginebra, que es un hotel espectacular, que bueno, es más, es el hotel donde Sisi la Emperatriz murió. Y un Ujú. hotel histórico de Ginebra, enfrente del lago. Es un hotel que yo siempre digo a mis amigos, tú no vas a Ginebra, vas a Beau Rivage. O sea, no sales del hotel, el hotel en sí es historia, el hotel es Ginebra. O sea, entonces son hoteles, estas 3 llaves son hoteles donde el protagonista no es el destino, sino es el hotel. Podríamos decir, por ubicar un poco, que las estrellas Michelin se refieren exclusivamente al restaurante y las Sí, llaves son algo más genérico referido al hotel. correcto. Podríamos pensar que a nivel de certificación o de valoración serían como la competencia de las estrellas Forbes, más o menos. Sí, sí, sí que es verdad que las estrellas Forbes premian mucho lo que es servicio y te da ese punto de calidad. Creo que aquí como Michelin lo plantea es más como experiencia de cliente y quizás no se enfoca tanto en si tienes el servicio A o B o si tardas en el café 20 minutos o menos, sino creo que se enfoca mucho más en lo que es la experiencia, lo que es el edificio, lo que es el destino, lo que es tu gastronomía. Creo que para Michelin es más una guía de viaje, para Forbes también es guía de viaje, pero creo que Forbes entra mucho más en unos estándares de calidad que están muy marcados, mientras que Michelin no lo sabes. Con Michelin no sabes por qué eres dos o por qué eres tres. Es más, como dicen, look and feel, una cosa más Sí, de sensitivo, ¿no? hmm, De todo gusta y vamos a recomendarlo, ¿no? correcto. O sea, en Forbes es algo mucho más técnico porque tú en Forbes tienes claro cuáles son las expectativas de ella, de la guía, como servicios, estándares, etcétera. Michelin llega y te pone la guía y enhorabuena. Pero, ¿y qué he hecho en este? Y no, o sea, es más, dentro de Marugal, yo recuerdo que había hoteles que dices, oye, la Zambra, por ejemplo, la Zambra tiene una llave Michelin, hotelazo en Mijas, y Palacio Solecio, que es otro hotelazo, un palacio del siglo XVIII en el centro de Málaga, espectacular, tal, no. Y hacíamos lo mismo, o sea, y a nivel gastronómico, a nivel producto, y uno sí, uno no. En Forbes hubiera tenido más claro el porqué. En Michelin te quedas con las ganas de saber por qué la Zambra sí, Palacio Solecio no. Entonces te quedas un Ujú, poco más, tienes esa parte más de mística que ellos nunca te lo dicen. Es un poco los inspectores, es un poco secreto de Estado. Ellos tienen su lista, sus criterios y unos sí no. Y ambos, de verdad, ¿eh? Mismo cariño, mismo amor, mismo trabajo y 2 hotelazos. Y uno sí, uno no. ujú. Es un poco a veces, pues como los restaurantes, porque este sí y este no. Y bueno, y claro, oye, ¿qué es el saque? Y bueno, y sí, y termino.
entrada de arroz que me enamora, pues en el mundo de la coctelería, cuando jugaba un poco a hacer cocina líquida de alguna manera o quería seguir romantizando esa parte de por qué dejé la cocina, pues empecé a explorar este fermentado, sobre todo porque era muy interesante, porque tal y como el vino es muy complicado de mezclar debido a que químicamente a la que tú le añades agua, muchos de sus sabores se desactivan, el sake, al ser el 80% del producto agua, no sufre tanto dentro de la coctelería y es un poco más versátil. Entonces, bueno, cuando competía hace ya muchos años en coctelería, me pareció una herramienta muy interesante. Y pues viviendo en Dubái, pues tuve acceso a poder hacer un viaje a Japón, ya me enamoré mucho más de la bebida porque empecé a probar saques muy espectaculares. En Dubái, de 2013 a 2016, fue un poco el boom de la gastronomía japonesa con la apertura, bueno, Zuma ya había abierto, pero bueno, Zuma, Nobu en Atlantis. Tenías grandes hoteles japoneses de grandes marcas japonesas donde podías también experimentar, donde había formación y empecé a hacerme un poco adicto y a viajar a Japón cada año para seguir probando saques, para titularme y la verdad y aquí sigo, sigo en el día a día probando, bebiendo y explorando una categoría que no la terminas, es como el mundo del vino. Eso te iba a preguntar, ¿qué es eso de titularse en saque? Pues hay varias titulaciones en el mundo del saque, pues como asumiría. Entonces yo tengo dos de las titulaciones oficiales por el gobierno japonés y reconocidas en Japón, que es Kiki Sakeshi, que además es un título internacional. Y luego tengo el título de sommelier reconocido por la Asociación de Productores de Sake y Sochu de Japón. Entonces, bueno, este curso lo cursé en Japón, fueron 15 días de 9 horas diarias sin descanso, donde catamos más de 500 saques y donde el examen, para que te hagas una idea, son 4 horas para terminarlo. Entonces es bastante técnico y donde tienes que hacer una cata a ciegas de más de 12 saques. Y bueno, fue bastante duro y son 12 días, sin contar el examen, que estás estudiando a tope en clase y que se hace, que realmente estás en Japón y es un poco una pena porque apenas sales, es clase hotel, hotel clase, porque realmente es un examen complicado. Por si acaso antes no estoy seguro de si ha habido un microcorte justo en el momento en el que estabas diciendo qué es el saque, ¿lo puedes repetir? Sí, el sake es una bebida fermentada de arroz y que básicamente se hace con arroz, un hongo koji que lo que hace es convertir el almidón azucarado, el almidón en azúcar y luego agua. O sea, una bebida fermentada. El proceso de fermentación es muy parecido a la cerveza, pero a nivel categoría es más parecido al vino. Porque, claro, oyendo esa definición uno podría llegar a pensar que eso apenas tiene graduación, ¿no? Mm. Sí, sí que es verdad que en España pensamos que el sake es un destilado y para nada, es más como un vino. La gran mayoría de sakes están alrededor de los 15 grados, por lo tanto es muy parecido a un vino tinto. Sí que es verdad que hay algunos que se van a 17, 18 grados, pero no es lo habitual. ¿Y con qué se suele, es decir, es una bebida que se toma antes de la comida, después, durante, o dependiendo del tipo se va mezclando? ¿Qué momento tiene el saque? El sake está mal que lo diga, pero el sake sirve para todo, para todo. Pero realmente es como el vino. Realmente creo que tienes saques como para precomida, tienes saques más para final de comida, tienes saques que maridan muy bien con cualquier tipo de comida. Y al final no tenemos que olvidar que no deja de ser la bebida nacional de Japón y que siempre ha sido la bebida con la que se ha comido, con la que se ha disfrutado y realmente es para todo, es para todos los momentos, es para todos los momentos.
Y tú ahora que trabajas ahí ya en Tokio, ¿no? Ahora Sí. vamos al último escalón ya de todo esto. Es un hotelazo que además tiene una consideración un tanto especial dentro de la marca, ahí en Tokio. Sí que te quería preguntar antes de entrar de lleno en esto, como estamos hablando del sake, ¿cómo es aproximadamente? Tú ahora estás en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Bueno, el JW Marriott de Tokio. Y Correcto. ahí recibes gente de diferentes nacionalidades, diferentes procedencias. De la misma manera que yo creo que habitualmente ya cuando se recibe a personas en lugares como España, como Italia o como Chile, hay ya un conocimiento del vino y el cliente pues ya te pide en el restaurante quiero este vino con esta denominación de origen, esta marca tal vez incluso la añada, ¿no? Mm. En el caso del saque, los clientes que recibís vosotros también es algo tan conocido y tan popularmente estudiado como para que te pidan un tipo de saque u otro de una manera tan específica como se suele pedir por aquí el vino o tenéis vosotros que explicarlo un poquito más. Tienes un poco de todo. En España la categoría aún es relativamente nueva y está en crecimiento, pero tienes mercados, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos, que son mercados muy maduros. Francia es un mercado muy maduro en cuanto al saque, Reino Unido también, y Estados Unidos totalmente. Yo creo que al final son mercados donde la influencia asiática la historia es mucho más larga, más que asiática, japonesa. Entonces, a nivel cultural, ha habido muchos más restaurantes japoneses desde hace años donde esa bebida ya estaba y por lo tanto era mucho más habitual verla que en España. Entonces te encuentras un poco de todo en Tokio. En Tokio te encuentras gente que es extremadamente experta, pero extremadamente experta, lo mismo que en el mundo del vino, extranjeros y japoneses, gente que ha ido descubriendo el sake en sus múltiples viajes a Japón y que, oye, que ya va buscando sitios donde la oferta de sake es interesante. Tienes gente que lo prueba por primera vez en su primer viaje a Japón y ahí sí que es verdad que haces un poco de cicerone y les ayudas. Y gente que lo conoce en su país y aprovecha su viaje a Japón para jugar un poco más y descubrir la categoría. Entonces, te encuentras un poco de todo. Sí que es verdad que yo te diría que el 90% de clientes que pasan por Caco, principalmente en el hotel, todos que no sean japoneses, o sea, hablo de visitante a Japón, todos descartan vino y todos se atreven a jugar con sake. Y todos realmente tienen interés, tienen curiosidad, expertos o no expertos. Y eso para mí es algo muy bonito y algo que creo que hemos hecho muy bien en posicionar el sake dentro del hotel de la manera que lo hemos hecho. ¿Tú crees que a nivel internacional, del mismo modo que estamos viendo una evolución de la gastronomía china, que por lo menos por estas tierras donde estoy yo ahora, en España, siempre ha sido percibida como una gastronomía de bajo coste y ha tenido una consideración un tanto marginal, y sin embargo en los últimos años es como que se está descubriendo realmente la gastronomía china un poco más en su extensión y está dejando, bueno, se ha abierto hace poco en Marbella uno de los grandes hoteles de las grandes aperturas de este año y el flagship de la gastronomía es un restaurante chino, ¿no? Es algo que Mm, podía chocar un poco hace no mucho, es decir, cómo es mm, posible que un hotel de este lujo pues hable de su, sea su publicidad, ¿no? Su restaurante chino. ¿Tú crees que en el mm. caso del restaurante japonés, que yo creo que es justo al revés, que es menos conocido y además instalado en un estrato de coste más alto, ¿tú crees que hay recorrido habitualmente, por lo que tú vas recibiendo allí, va siendo como más conocido, más extenso en los países fuera de Japón? Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, Además, en España tienes grandes prescriptores como Pablo de Salvioni, que es un gran importador, Mayu, que también ha hecho una gran divulgación en el tema del sake. Tienes luego Japonismo, que también invierte mucho tiempo en todo lo que es cultura gastronómica de Japón en español.
Y luego la ayuda de grandes hosteleros, pues como Don Panko, que David además creo que ha hecho un gran trabajo en cuanto a popularizar y a plantear el sake como se bebe en Japón. En Japón el sake, por supuesto, tienes sakes de extremadamente lujo, pero luego tienes sakes que son del día a día. Y David trata muy bien la categoría del sake tal y como se beben las tabernas japonesas en Japón. Y creo que Don Panko está haciendo un trabajo espectacular en Madrid, al igual que otros restaurantes que pueden ser mucho más lujosos, como puede ser Capo, donde tratan el sake de una manera sin querer ganar unos márgenes espectaculares, de una manera muy didáctica y donde el cliente puede disfrutar de una experiencia completamente nueva sin tener que destrozar el bolsillo. Entonces yo creo que en España hay muy buenos prescriptores que ayudan mucho a que el cliente español o la persona que viene, que llega a Japón, dice, oye, yo esto ya lo he probado pues en una manera más informal, como puede ser Don Panko, en una manera un poco más elevada, como puede ser Capo, o en catas, como se está haciendo, tanto puede hacer Mayu, como puede hacer Pablo, o escuchando, leyendo lo que es japonismo. Entonces yo creo que tenemos muy buenos prescriptores y gente que está trabajando muy bien y que está ayudando mucho a la categoría y a que el español venga a Japón porque realmente, no sé, yo creo que está no de moda, está ultra de moda. O sea, continuamente es, Oriol, que voy a Japón, ¿cuándo nos vemos? ¿Cenamos? ¿No? Y es la verdad que una ilusión tremenda y una ilusión tremenda ver cómo la gente está totalmente enamorada de Japón y es la verdad que un lujo. Pues vamos a hacer entonces este jueguecillo que hacemos aquí a veces, y es que pues me voy a Japón, me voy al hotel, pero en este caso, fíjate, antes de irme, pues me he encontrado contigo en algún punto intermedio, Mm. vamos a decir Venecia, por ejemplo, que Sí, está, bueno, o yo que sé, o Ankara, algún sí, sitio que sí. está como a mitad de camino, y me dices, oye, pues mira, Edu, yo estoy trabajando en el JW Marriott de Tokio. ¿Por qué no te Sí. vienes? Y yo no tengo ni idea ni de lo que es JW Marriott, ni de lo que es Tokio. Y me explicas un poquito esto, porque aquí hay Claro. storytelling en esta marca y en este hotel en concreto. Entonces, antes de que me meta en un avión y vaya para allá, tú ya me explicas qué es lo que me voy a encontrar allí y por qué y qué tiene de especial esas dos siglas, qué historia tiene y qué tiene de especial este hotel dentro de la marca. Pues mira, Venecia hubiera sido un gran punto porque además es uno de los JWs en Europa más espectaculares. Es una isla privada que es un hotel muy, 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 muy chulo. O sea, que Venecia hubiera sido un buen punto de partida porque es uno de los hoteles flagship de Europa de la marca. Pero bueno, pues mira, JW en Japón es relativamente nueva, solo hay dos, uno en Tokio y otro en Nara. Y es una de las marcas que está en el segmento de lujo de Marriott. Como has comentado bien antes, Marriott ya va por casi 40 marcas y las divide en segmentos, sobre todo para que el cliente objetivo no se vuelva loco en decir, ¿pero esto qué es? Entonces, bueno, JW está dentro del segmento de Luxury de lo que es Marriott y está catalogado dentro del Luxury clásico, que justo somos primos hermanos de St. Regis y de Ritz-Carlton. O sea, nosotros casi nada. O sea, estamos ahí peleándonos con ellos. Pero sí que es verdad que JW es approachable luxury. Tal y como quizás Ritz-Carlton y St. Regis están en un upper luxury en el concepto clásico de lo que tiene Marriott, nosotros estamos en esa parte de approachable luxury que va muy ligada a lo que el fundador de Marriott quería. Y casualmente el JW de Marriott es un homenaje al fundador. La verdad que esta marca, el primer hotel fue en 1984 en Washington y fue una sorpresa para el fundador porque su hijo
le llevó, bueno, vamos a abrir un nuevo hotel en Washington. Y él era como, bueno, vale, sí, pero ¿por qué tengo que ir? Y entonces, bueno, pues fue muy emocionante, se ve cuando descubrieron las letras que justo en vez de un Marriott era un JW. Y entonces ahí empezó un poco la historia de posicionar JW como la marca de lujo de la familia Marriott. Entonces tiene mucha sensibilidad a lo que era el estilo de vida de J.W. Marriott y cómo él veía su día a día, sus rituales y su conexión, sobre todo con la naturaleza. Entonces, eso nos genera pues tener varias cosas muy interesantes dentro de los hoteles, como tener el J.W. Garden, que es una conexión con la naturaleza, es un pequeño huerto que tenemos de todos los hoteles donde utilizamos para F&B, para experiencias y talleres con niños y todo el formato de mindfulness, no tanto del mindfulness de actividad física, sino de lo que ahora está muy de moda, que sería cuidar tu salud mental. Eh, Curiosamente, todo esto que contamos ahora, o que estoy comentando ahora, es bastante más del día a día, pero él lo aplicaba ya en los años 70. Él era alguien que conectaba mucho con su familia, donde estar en el campo y en contacto con la naturaleza era muy importante, donde potenciaba mucho el trabajar duro, pero a la vez también descansar y desconectar. Y entonces, pues bueno, por esa razón apostamos mucho por lo que es el mindfulness, es más, un poco nuestros values es ser naturales, ser cálidos, ser intencionales y elevar la experiencia de cliente desde una manera no sé cómo explicarlos, de una manera muy natural, de una manera donde te abrazamos y te decimos, hey, estás en casa queremos que estés aquí y que te olvides de todo. Hay hoteles JW urbanos y los hay también en zonas como pues, Riviera Maya o Cancún, las caribeñas. Digamos que no tiene un carácter exclusivamente o playero o urbano o de montaña. Es decir, lo puedes encontrar en diferentes sitios. En Madrid hay un JW, por ejemplo, que ¿Correcto? me pilla bastante cerca. Y en el caso vuestro de Tokio, ¿qué carácter tiene el hotel? ¿Es urbano? ¿Es algo Sí. más de exterior? ¿Tokio tiene exterior o son todo casas y llegan hasta donde se pierde la vista? Pues siempre cuando busco la población de Tokio, la respuesta siempre es depende de donde pongas la línea de donde termina Tokio, porque puedes tener entre 9 millones y 23, o sea, una barbaridad, ¿no? Correcto. Tokio es la ciudad más grande del mundo a nivel área metropolitana y tiene casi área metropolitana, 32 millones de habitantes. Entonces, es una ciudad muy intensa. Es una ciudad muy intensa, es una ciudad muy intensa pero que bueno, cada vez tiene salida al mar, tiene la naturaleza relativamente próxima. Entonces, es una ciudad que ofrece muchas cosas. Entonces, bueno, JW, justo este JW Marriott es muy especial. Primero de todo porque es el desembarco de la marca en Tokio y porque es uno de los hoteles flagships de la marca a nivel mundial. Este hotel se ha abierto hace 3 meses. Lo inauguramos el 2 el 2 de octubre y fue algo muy, muy especial para la marca, tanto que David Marriott, que es el nieto del fundador de Marriott, vino a la apertura y tanto que es un poco un rebranding en cierto, no rebranding como tal, pero estamos haciendo acciones que son un poco prueba piloto para la marca a nivel mundial. Una de las cosas que hemos lanzado junto con nuestro sister property en Estados Unidos, en Virginia, es las Mindful Room, que son unas habitaciones específicas que están en el área del spa, en la planta del spa, y son unidades muy limitadas donde tanto la decoración como el equipamiento son distintas al resto de habitaciones del hotel. Y también la experiencia de check-in. Por ejemplo, en estas habitaciones el check-in se hace en el spa, hay una serie de tratamientos. Entonces estamos generando acciones que queremos, que la marca quiere probar
para luego llevarlas al resto de JWs. Y es muy bonito porque tenemos un trabajo constante pues con la marca en Estados Unidos, con nuestra oficina de lo que es Asia Pacífico en Singapur, con nuestro equipo regional de Marriott en Japón. Entonces es un hotel que, bueno, que está todo el mundo muy involucrado y que es un proyecto muy ambicioso en una zona nueva de Tokio que es Takanawa Getaway, que cada vez es partnership con JR East, que es la empresa de trenes, pues la típica Yamanote Line, que es la línea circular de Tokio, y es una zona que ellos han desarrollado y es el nuevo desarrollo urbanístico del sur de Tokio. Y lógicamente ellos han confiado en que la marca de JW con JW Marriott, con el concepto que estaba explicando ahora, era la manera de atraer a un cliente que quería descubrir nuevos horizontes dentro de la ciudad. Y es un proyecto que, como decía, tanto la marca como todo el mundo de corporate está muy ilusionado y ha sido un desembarco, creo que muy, muy bonito y muy esperado para la empresa. La verdad que querían desde hace muchos años desarrollar un JW Marriott en Tokio, pero tenían muy claro que tenía que ser algo wow. Y creo que lo hemos conseguido, tanto con la oferta de restauración como los espacios públicos, el gimnasio, una piscina de 25 metros cuadrados, de 25 metros de largo, con vistas a la Torre de Tokio y al Monte Fuji. O sea, creo que ha quedado un hotel, y está mal que yo lo diga porque trabajo aquí, pero creo que ha quedado un hotel muy, 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 muy especial. ¿Cómo es el asunto de las zonas, digamos, públicas de los hoteles como este en Tokio? También los la gente, el gentilicio de Tokio es Tokiota, ¿verdad? Sí, Tokio. Los tokiotas van a los bares, a los lobby bar de los hoteles también a tomarse algo por las tardes o están cerrados solamente para huéspedes o cómo es esta relación con el entorno. Es como pasa por aquí que muchas a lo largo del año al final el cliente más habitual de los hoteles, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona, son los que viven cerca y van a tomarse algo o a comer o a desayunar a los hoteles muchas veces al cabo del año sin alojarse en ellos. ¿En el caso de Tokio es así o es como más en algunas zonas de Caribe que el hotel está completamente cerrado y exclusivo solo para huéspedes? No, no, no. Tokio, los hoteles están muy, muy en el día a día de la ciudad y nosotros, por supuesto. Es más, uno de los objetivos que tenemos en Tokio como hotel es intentar captar más al cliente que se aloja, porque la gente cuando viene a Tokio es una ciudad tan dinámica que lo que tú quieres es estar en la calle. Entonces, lo que tenemos es a muchísimo Tokiota viniendo al hotel y donde realmente los restaurantes funcionan principalmente de cliente local. O sea, por supuesto, tienes algún huésped y por supuesto tenemos esa clientela, pero te diría ahora mismo que el 90% de nuestros restaurantes funcionan con cliente 100% local y cliente que vive en Tokio. Y, y por esa razón, al final hacemos muchas activaciones pensando en el cliente local y a la vez que el cliente que dice, bueno, oye, es que yo quería beber sake, pues bueno, tenemos una de las cartas de sake más espectaculares de Tokio con sakes de todas las prefecturas. Oye, es que había oído un afternoon tea en tal sitio, pues tenemos afternoon tea que cambiamos continuamente con la temporalidad de las frutas. Tenemos colaboraciones. Dos de nuestros restaurantes son colaboraciones con chefs con estrella Michelin, con Agustín Balbi de Ando en Hong Kong, que tiene una estrella Michelin, y hemos abierto Sefino, un restaurante mediterráneo moderno, y luego tenemos colaboración con Emmanuel Estroban y el chef Nishida, que son dos chefs con dos estrellas Michelin cada uno, tanto en Saint Pierre como en Shokuwa en Singapur, y los dos se han unido para hacer un concepto especial, un counter para ocho comensales de capo a vanguard, o donde fusionamos pues técnicas tradicionales con más modernas. Y lo que buscamos es principalmente que el huésped diga, wow, aquí hay también tradición, aquí hay Tokio, aquí hay Japón.
y a la vez queremos que el cliente que viene, que vive en Tokio es como, wow, aquí hay cariño, aquí hay cosas pensadas para mí. Entonces es encontrar el equilibrio entre ese cliente que no, que viene a Tokio y quiere descubrir calle. Pues darle ese punto canalla de la ciudad, ese punto de reputación, ese punto de tradición y de local, y el cliente local que ya tiene todo eso en los restaurantes de la calle, decir, oye, ¿cómo hemos mm, también pensado en ti, pues con estas ofertas, con el cariño, con estos chefs que vienen de otros países de Asia, que tienen premios? Entonces, bueno, es intentar encontrar un equilibrio entre ese huésped interno y el cliente externo. Te voy a hacer cuatro preguntas y alguna de ellas creo que está un poco desvirtuada y ahora mismo te explico por qué. Te iba a preguntar cómo es el tipo de cliente que se aloja con vosotros. Y aquí la trampa te la voy a hacer un poco en si sabes cómo es el tipo de cliente que va no solamente a tu hotel, sino a otros, porque entiendo que en una apertura tan reciente y teniendo el sistema este Bomboy de puntos, a lo mejor el inicio de la clientela está un poco desvirtuado con respecto al resto de la ciudad, porque entiendo que este programa Bomboy habrá sido clave, pero clave, 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 para que, pues la última vez que tuvimos un invitado aquí que nos habló de ello, iba por 249 millones de afiliados, pues entiendo que a estas alturas habrá alguno más. Entiendo que será el punto crucial para que la gente se aloje en vuestro hotel y a lo mejor está un poco desvirtuado hacia ahí. ¿Tú sabes más o menos si en Tokio se puede hablar de que haya algún tipo de demografía predominante en cuanto a turistas o a la gente que se aloja con vosotros o en hoteles como el vuestro? ¿O al Sí. ser 32 millones de habitantes y una extensión infinita, pues es imposible decirlo? No, no, para nada. Tenemos bastante. Lógicamente, como tú comentas, el programa de Bomboy es espectacular para añadir algo más a esos millones, Japón es el país que más miembros Bomboy Platinum Titanium and Ambassador del mundo tiene. Entonces, hablamos de clientes muy, muy, muy fieles a lo que es el mundo Marriott y al programa Bomboy. Sí que es verdad que aquí nos encontramos con un par de tesituras. La primera tesitura es que ahora mismo el yen está bastante devaluado versus al dólar y al euro. Por lo tanto, al japonés ahora mismo salir de Japón le cuesta, y viajar a Europa o viajar a Estados Unidos, le cuesta muchísimo dinero por el cambio de divisa. Por lo tanto, el japonés por los últimos 3 años está viajando mucho de manera interna. Entonces, tenemos una demografía de cliente japonés muy, muy alta, que poco a poco se va estabilizando con el cliente norteamericano, y cuando digo norteamericano no es Estados Unidos. Una de las grandes sorpresas de este año, bueno, de final de 2025 y de este 2026, es el crecimiento del mercado mexicano a Japón. O sea, nosotros tenemos un gran índice de clientes mexicanos que vienen al hotel. Primero de todo porque conocen el hotel por los dos hoteles que tiene la marca en México, y luego por esa parte de que también somos un hotel que con ese approach luxury atraemos mucha familia. Por lo tanto, el cliente que viene aquí se queda en Tokio habitualmente haces unas 4 o 5 noches. Entonces, si tú buscas luxury y vienes con familia, creo que somos bastante los número uno. O sea, porque creo que tenemos tanto los planes o las actividades para familias, la manera de cómo enfocamos el lujo, la manera del trato, creo que engancha mucho a lo que es el cliente familiar. Pero actualmente hablamos mucho de que el cliente japonés es el mayoritario. Primero, por lo que decíamos de la evaluación, y segundo también, que ahora, mientras lo decía, al japonés le encanta ser el primero en probar cosas. O sea, tienen ese punto de las cosas únicas, de yo he sido el primero o yo he estado en el primer mes. Entonces tiene esa parte competitiva que les gusta mucho el ser los primeros de. Entonces eso también ha ayudado a que crezcamos. Pero te diría que así en segmento, diría japonés, estadounidense, y luego sí que tienes mucho mix entre cliente chino, Taiwán y Hong Kong. Y
como sorpresa un poco México, que además me encanta porque así no olvido de hablar español. El idioma, ¿verdad? Que Sí, sí, también hace ilusión escucharlo en un lugar tan diferente. efectivamente. Y claro, hablando de esas diferencias, yo aquí siempre hago dos reivindicaciones en el podcast cada vez que hablamos con algún hotelero. Y una de ellas creo que me vas a decir que sí, la otra tengo más curiosidad. La primera, si yo me alojo ahí en el JW de Tokio y por la mañana bajo al desayuno, ¿me voy a poder comer un donut? Pues sí, te lo vas a poder comer, pero creo que por la oferta que tenemos vas a terminar probando o vas a probar un día el desayuno japonés, porque además montamos un set muy chulo donde Conrado y todo su equipo de culinaria ha hecho un trabajo espectacular. Y, y creo que el primer día o el segundo harás el set y luego pues sí, hay donuts, hay bollería. O sea, es un poco lo que decíamos, el contraste entre podemos encontrar 100% Japón o podemos encontrar un desayuno donde todos los clientes se sienten cómodos. La pregunta tiene cierta trampa porque lo comento, lo pregunto muchas veces porque hay situaciones en las que los hoteles deciden por el huésped lo que le viene bien comer y lo que no. Entonces aquí o sea, esta reivindicación del donut no es per se este objeto como tal, sino que hay situaciones en las que hoteles incluso de 5 estrellas pues deciden que no puedes desayunar esto o aquello porque no te va a venir bien, ¿no? Y no te dejan decidirlo, ¿no? Que tú Sí, decides sí. lo que quieras y lo que no, porque, bueno, evidentemente es bastante lógico que si uno va a un lugar como Japón con una gastronomía tan distinta y una cultura tan distinta, pues lo que a uno le va a apetecer evidentemente es cambiar y tomarse aquello que luego a lo mejor de vuelta pues va a ser más difícil de encontrar o en algunos casos puede que incluso imposible, ¿no? La otra pregunta es, siempre reivindicamos que se nos preste atención a las personas como yo que no bebemos alcohol. Y hemos hablado de sake, que el sake tiene alcohol, pero si yo me alojo en este hotel, en el JW Marriott de Tokio, ¿cómo iría para mí la atención en cuanto a bebidas no alcohólicas? ¿Habría también una variedad? ¿Podría tomarme algún cóctel o incluso más de uno diferente sin que lleven alcohol? Pues mira, la verdad que nuestro programa sin alcohol es espectacular. O sea, y sé que la gente dirá, o que nos escuche dirá, bueno, porque trabaja ahí. No, no, la verdad es que ha sido con un mimo espectacular. Tenemos desde tés japoneses donde son tratados como botellas de vino y tienen precios como botellas de vino ultra caras. A nivel presentación, a nivel servicio, tenemos una lista de bebidas maceradas por nuestro equipo en Sefino, que hacemos un maridaje en un restaurante gastronómico 100% sin alcohol, pero a través de productos que utilizamos en cocina, donde maceramos a través de infusiones, a través de tés, a través de agua, de zumos, donde conseguimos unos aromas, unos extractos muy únicos. Y la verdad que hemos trabajado mucho toda la gama del producto sin alcohol. Tenemos champán sin alcohol, desalcoholizado, para que tú puedas brindar, pero con la misma copa, con el mismo producto sin alcohol. Nos hemos tomado muy en serio todo lo que era la experiencia para el cliente que no bebiera alcohol. Por ese punto también que volvemos a lo que es la marca, al mindful, al cuidado, pero al cuidado de una manera consciente, no de en plan terapéutico, sino consciente de, oye, yo quiero tener la misma experiencia, pero he decidido durante una semana no beber, o he decidido que yo no bebo, o no puedo beber. Entonces, creo que era muy importante poner el foco en esto, y la verdad que creo que lo hemos conseguido. Y es más, en un par de publicaciones, tanto en Singapur, donde hablan de nuestras Mindful Rooms, una de las cosas que más valoran es el mimo que se ha puesto en el trabajo de la oferta sin alcohol. Es una tendencia últimamente porque cada vez esto sí parece ser algo mundial. El consumo de bebidas alcohólicas se está conteniendo bastante y cada vez hay más personas que no bebemos alcohol.
Y bueno, pues es cierto que esta reivindicación, siempre lo digo, pues acabará desapareciendo del podcast porque hasta ahora siempre la respuesta ha sido, en este caso, siempre ha sido positiva y lo hemos podido constatar en diferentes hoteles donde nos vamos quedando que sí se nos va prestando atención, sobre todo en los hoteles de 5 estrellas. Fíjate lo que son las cosas, así a modo anecdótico. En otro tipo de hoteles, incluso aquí en España, sí que me encuentro más dificultades y dificultades a veces absurdas. Lo que tú estás diciendo, ¿no? Llega el momento de, pues te invitan a una cena o cualquier tipo de gala y pues te echan el champán o el cava, ¿no? Y dices, no, mira, yo no bebo alcohol. Y ya, bueno, pues toma agua. Y después, Claro. no, ese salto, ¿no? De decir, caramba, debería haber algo alternativo que existiera, ¿no? Porque al final el brinda con agua es como decir, pues no tenemos otra cosa, ¿no? Entonces, en el mundo de las 5 estrellas sí que se está prestando más atención, sí que se está currando bastante todo esto y siendo lo más creativo posible. Y lo último que te quería preguntar es, de la misma manera que nos han dicho otras veces, y tú también has debido de vivirlo, que cuando llega uno a Dubái le resulta relativamente fácil integrarse porque allí todo el mundo es de fuera y esa comunidad que se crea pues está todo el mundo más o menos en la misma posición. En el caso, por ejemplo, cuando nos han hablado de China, pues nos decían que no era tanto así, es una comunidad más establecida y entonces tú eres el que llega de fuera de China, pero el resto del equipo sí que está establecido allí. En el caso de Tokio, ¿cómo te lo has encontrado? ¿Es también un mare magnum de nacionalidades o eres tú el que está llegando desde fuera? Eh, Aquí Tokio es quizás un poco una pequeña excepción y tampoco es muy, muy grande, porque tienes mucha nacionalidad, es una ciudad extremadamente grande, pero sí que es verdad que yo siempre lo digo, venir de vacaciones a Japón no es vivir en Japón. Japón y cualquier persona que nos esté escuchando que haya venido a Tokio sabe que prácticamente la mayoría de restaurantes no se habla inglés, no hay cartas en inglés. Esto está cambiando poco a poco, es cierto, en ciertas áreas es mucho más eh, tourist friendly de alguna manera, pero Tokio es una ciudad que es japonesa y que sigue siendo japonesa. Entonces es un país que tiene pues sus tradiciones y tiene unos códigos sobre todo de conducta y de relaciones muy especial y únicas, creo que en el mundo. Entonces, bueno, ellos ya dan por hecho que jamás, si no eres japonés, jamás lo sabrás hacer bien todo, pero sí que valoran mucho el que tú te intereses a la cultura, que intentes hablar japonés, que entiendas sus costumbres, que no estés continuamente ¿cómo decirlo? O sea, continuamente preguntando el por qué esto, por qué así. O sea, creo que ellos valoran mucho decir, bueno, estoy en Japón, esto lo hacen así, me adapto yo en vez de cuestionar continuamente el sistema. Entonces, no digo que no puedas cuestionar el sistema, pero sí que es verdad que ellos valoran mucho tu adaptabilidad y valoran mucho que tú te integres y que sea respetuoso con la manera de trabajar que tienen. Y creo que la palabra es eso, respeto. Son una comunidad o es un país que el respeto es lo que más. O sea, todo es el respeto. Te pongo un ejemplo muy rápido. Tú puedes ser JW Marriott, tú puedes ser Bulgari Hotel, tú puedes ser Ritz-Carlton, St. Regis. Si el que vende el atún, el mejor atún de Tokio, no confía en tu chef, no confía en ti, no tiene una relación personal contigo donde sabe que vas a tratar el producto como él lo cree que lo tienes que tratar, no te lo va a vender. Y da igual la marca que te seas detrás, da igual la facturación, da igual la reputación. Para ellos es la relación personal de respeto y cómo tú vas a tratar ese producto y tú cómo vas a ser embajador de su atún. Y este es un gran ejemplo.
a raíz de esta puesta de moda que comentabas al principio de Japón, pues hemos visto en este último año, en estos 2 últimos años, a muchos influencers, muchos de ellos de habla hispana, y además concretamente de México, ahora que lo comentas, pues mostrar Japón, no solamente Tokio, sino también otras ciudades, Kioto fundamentalmente, Okinawa, etcétera. Y claro, ellos la puesta en valor muchas veces pues es en cuestiones tan a veces extrañas para según de dónde provengamos, ¿no? Que perder una cámara y que alguien se la encuentre y la entregue, dejar las bicicletas pues en cualquier lugar sin Mm. esta precaución que tenemos que tener siempre, ¿no? Por estas tierras de que pues pone un candado lo más gordo posible, ¿no? Para que Sí, sí. nadie pues se la lleve, y este tipo de actitudes bueno, pues que eran relativamente sorprendentes hasta cierto punto, ¿no? Al ver este tipo de cultura. Y por otro lado, también, pues los problemas de espacio, ¿no? El asunto de que, claro, es una ciudad tan abigarrada y con tanto, ¿no? Tanta gente, esto de los hoteles cápsula que son tan Sí. conocidos y demás, pues claro, cuando alguien piensa en un hotel en Tokio, el cambiar este chip y que en vez de pensar en un hotel cápsula piense en el JW, pues también Mm. es un reto que se tiene un poco por delante, pero más allá de eso, entiendo que por lo que estás comentando, sí que hay una comunidad establecida y tú eres el que, o sea, no es el caso de Dubai, que hay una amalgama de personas que todos están desplazados y que era esa facilidad Correcto. de integración. Y bueno, pues lo que hay que plantearse es que si dices que allí pues la mayoría de restaurantes no hablan inglés, pues a base de ir mexicanos, españoles, dominicanos, argentinos, Sí. chilenos, bolivianos, etcétera, pues a ver si lo que hacemos es que en vez de aprender inglés aprendan español, que también Bueno, tendría su gracia, ¿no? y es mucho más Que fácil para ellos, ¿eh? no lo sé, yo veo Sí, el idioma tan diferente que no sabría decir, imagino que será sí, sí. parecido, ¿no? La O sea, dificultad. no te creas, la pronunciación es única, esta similitud es única en el mundo. El japonés y el español se pronuncian igual. Entonces, tú eres capaz de copiar como un loro fonéticamente a un japonés, quitando, o sea, las zetas, que nosotros las marcamos más, las r's, prácticamente todo se pronuncia igual. Entonces, fonéticamente, al japonés, memorizar español es muy fácil, porque puedes repetir todo, aunque no tengas ni idea del significado, pero puedes repetir todo fonéticamente. Entonces, es un caso bastante único en el mundo en que dos lenguas fonéticamente se pronuncian prácticamente igual. Entonces, es una facilidad extra, no es como el inglés, como el francés, donde sí que tiene más dificultades. O sea, cuando yo digo arigato, yo no pongo ninguna pronunciación japonesa, yo digo arigato porque se pronuncia arigato igual que en español. Oye, ¿y hacen por entenderte? Hacen, o sea, cuando tú no pronuncias del todo correctamente, el japonés es una persona que hace voluntad de entenderte, Sin o lugar a si no dudas. pronuncias exactamente igual, te dice, oye, es que no te entiendo. Sin lugar a dudas, es más, cuando hablas un poco japonés, se les iluminan los ojos, te ayudan, están ahí, o sea, pero volvemos a esa parte del respeto. Para el japonés, el respeto es uno de sus valores de educación y, y tal y como te puedes encontrar de todo, todas mis experiencias cuando he chapurreado algo de japonés, cuando he dicho algo, te hacen para entender. Es más, la gran mayoría te dicen, Nihongo es japonés, en japonés es Yosu, es como muy bien, es como perfecto, es como Nihongo Yosu. Y es como, no, no, sí, ¿qué dices? Es como, sí, sí, súper bien. Y has dicho nada, gracias y hola. Y ya te dicen, ah, ya hablas japonés. Y la verdad que valoran mucho que tú intentes acercarte a su cultura. Y sí. Pues fíjate que yo creo que hemos tenido hoy un recorrido bastante chulo por diferentes marcas que no habían pasado por el podcast. Entiendo que ha sido bastante enriquecedor para las personas que a lo mejor alguna de esas marcas pues no la conocían del todo, porque no tienen a lo mejor el tamaño que pueda tener Marriott. Cuando hablábamos inicialmente de Kempinski o cuando hemos hablado de Marugal, pues se tiene un alcance más reducido. Ya llegando a Marriott sí que tiene un alcance muy grande, pero a lo mejor la marca JW en concreto pues no la teníamos tan bien ubicada como pudiera ser. Aunque, mira,
Hay una cuestión que no hemos mencionado, que no sé si en el caso de Tokio también se hace, si es algo de marca o si es algo particular de cada hotel. De la misma manera que San Regis hace su ceremonia del champán todas las tardes, creo que una vez al año o dos veces al año, en el caso de los JW, hay un asunto con los uniformes, ¿no? Del personal que se trata a modo como de desfile. No sé si es algo que se hace de manera Sí. habitual en todos ellos o si es local de alguno de los establecimientos, ¿no? ¿Cómo es esto? El desfile de uniformes sí se hace en todas las aperturas de los JW y entonces es algo como que está muy en la marca y es que antes de la apertura pues se hace lo que se llama en Marriott un countdown y una de las actividades es que todos los departamentos hacen un desfile cual pase de modelos con los uniformes y se hace con temáticas pues muy chulas. Entonces nosotros lo que hicimos es un poco estilo concierto Taylor Swift y cada departamento pues iba pues pastelería, pues iba con una manga pastelera, seguridad pues vino o Loss and Prevention vino con extintores. Entonces pues hicimos una actividad como que cada uno llevaba un accesorio y presentamos los uniformes como como parte de un efecto, de un wow. Nosotros creemos que con una persona que siente el uniforme y que siente que el uniforme le queda bien y que está guapo, pues actúa de una manera más profesional, porque al final te sientes cómodo y dices, wow, es qué percha tengo y esa subida de autoestima. Y no hay nada mejor que cuidar los uniformes y darle la importancia que tienen, porque son la primera impresión que tiene un huésped o un cliente que viene a un restaurante. Es el uniforme y la importancia de la sensación que genera ese uniforme dentro del concepto y de lo que es la experiencia de cliente. Pues bueno, creo que hemos, como decía antes, mostrado un buen panorama. Creo que ya la marca queda presentada en el podcast para conocerla bien y los siguientes establecimientos que vengan de JW, pues ya saber de qué estamos hablando. Conocemos un poquito mejor el mundo japonés y yo creo que conocemos bastante mejor que al inicio, por lo menos yo, esto del sake, ¿no? Que muchas veces, pues oye, no se conoce tanto según en qué países, según en qué entornos y espero que haya sido de utilidad para que la gente que le haya picado el gusanillo pues se vaya animando a ir a visitaros y a ir a probar todo este tipo de cosas que nos has ido comentando a lo largo de este episodio. Yo me lo he pasado muy bien, como es habitual en el podcast. Aquí al amigo Oriol le volveremos a invitar en el futuro y si su calendario, su horario y sus ganas se lo permiten, pues estará otra vez por aquí con nosotros para hablar de diferentes temas. Espero que te hayas pasado un rato agradable hoy contando todo esto. La verdad que como un niño pequeño, básicamente, ¿no? Súper divertido y sobre todo con el orgullo de poder hablar de un proyecto muy chulo donde estoy ahora mismo en Tokio y de empresas y que les tengo un cariño especial porque gracias a ellas también estoy donde estoy y ha sido un placer estar contigo hoy, de verdad. Pues nos quedamos con eso y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre os decimos, a pasarlo bien